Buenos días con todos. En primer lugar vamos a revisar lo que vendría a ser los ciclones, los hidrociclones y el hidrociclón líquido-líquido. Entonces, de manera general, se tiene que este tipo de equipos son usados principalmente para la separación de sólidos de un líquido, de sólidos de un gas o líquidos de un líquido. Este tipo de equipos se encuentra conformado por tres corrientes principalmente: la alimentación, el rebose, también conocido como overflow, la descarga como underflow, por otra parte, cabe mencionar que su función es la separación física por retención de partículas con peso específico, superior al fluido por efecto de la fuerza centrífuga que la geometría del hidrociclón genera. En pocas palabras, debido a la diferencia de peso que existe entre el fluido que se está utilizando junto con las dimensiones del hidrociclón, se va a tener la separación, la selectividad sobre ciertos tamaños de partícula, generando así su separación. Entonces, en primer lugar, se tiene que, para los ciclones, se debe especificar el sólido con el que se ingresa la corriente. Esto se lo hace comúnmente en la corriente de inlet, y los componentes deben ser especificados anterior a ser realizada la simulación. Es decir, al cargar la lista de componentes se tiene que especificar el tipo de sólido con el cual se está manejando la simulación. Por otra parte, respecto a los hidrociclones, de igual forma se tiene que especificar el sólido con el que ingresa la corriente, y este tipo de equipos nos da una separación de un sólido de un líquido. En este caso, como se puede observar en la parte superior derecha, el icono que corresponde a este equipo en HYSYS es el que se puede observar en la figura, y la vista de la interfaz del usuario con el equipo se puede observar en la imagen inferior. Cabe mencionar que para los sólidos se puede agregar tanto un tamaño de partícula, solo un tamaño de partícula, o se puede agregar una distribución de tamaños de partícula junto con sus porcentajes. Finalmente, para el hidrociclón líquido-líquido se puede realizar una distribución de un estimado del tamaño de gotas, en lo que vendría a ser la corriente que se está manejando, y finalmente son utilizados estos equipos para la separación de un líquido. En este caso, el icono de HYSYS con el cual se maneja se puede observar en la parte superior derecha, además que en la parte inferior derecha se observa lo que vendría a ser la interfaz del usuario. Si se puede observar un poco más detalladamente, este viene a ser distinto a los anteriores esquemas presentados. Una vez dicho esto, se procede al ejercicio de aplicación, en el cual se dice lo siguiente: se cuenta con una corriente de gases de combustión de 100 kg hora, que presenta una composición de 0,7 molar de monóxido de carbono, 0,2 de dióxido de carbono y 0,1 de carbón. La misma que ingresa a un ciclón con una eficiencia del 70%. Considere la siguiente distribución granulométrica del carbón y determine el diámetro del ciclón, la composición de la corriente de salida y de sólidos. En la siguiente figura se puede observar la distribución del carbón junto con el tamaño mínimo de partícula y el porcentaje en masa de cada una de las fracciones. A continuación se realizará la simulación en HYSYS. Entonces, una vez que hemos leído el ejercicio, vamos a proceder a resolverlo. Entonces, en primer lugar, se carga lo que vienen a ser los componentes de la lista, siendo estos monóxido de carbono, dióxido de carbono y carbón. Adicionalmente, se escogió el paquete termodinámico Extended NRTL. Posterior a esto se pasa a la simulación, en donde, en primer lugar, lo que se hace es definir cada uno de las corrientes de los gases. En primer lugar, la que corresponde a los gases de combustión, en donde se configura una temperatura de 25 grados Celsius, una presión de una atmósfera y el flujo másico que fue mencionado en el ejercicio. Adicionalmente a esto, se configuró lo que corresponde a la composición, siendo 0,7 de monóxido, 0,2 de dióxido y 0,1 de carbón. Para añadir lo que vendría a ser la distribución granulométrica del carbón, se procede a seleccionar PSD Property, en donde se puede editar lo que vendría a ser este parámetro, en donde en primer lugar se pasa Edit, y aquí lo que se procede a realizar es Edit Discrete PSD, en donde se procede a colocar cada uno de los tamaños de partícula
y el porcentaje básico en cada uno de estos. Posterior a esto se pasa a aceptar. Adicionalmente se tiene que agregar lo que vendría a ser el tamaño mínimo de partícula, que como se podía observar correspondió a 0,1 milímetros. Una vez hecho esto se procede a seleccionar Calculate PCD y finalmente se tiene definida esta primera corriente. Para las corrientes de gases y de sólidos no se hace absolutamente nada, únicamente se las coloca y cada una de las propiedades va a irse determinando a partir de la resolución del ciclo. Entonces, en primer lugar lo que se hace es seleccionar la corriente de ingreso, que viene a ser los gases de combustión, la corriente de los gases, que corresponde a la corriente de gases, y la de los sólidos, que corresponde a la corriente de sólidos. Por otra parte, en lo que vendría a ser en parámetros, se coloca únicamente lo que es la eficiencia de la partícula, que como hemos dicho es del 70%. Además que en sólidos se procede a colocar lo que vendría a ser el nombre del sólido que está manejando, la densidad de la partícula y el diámetro de partícula, que en este caso se configuró a 0,2 milímetros. Por otra parte, también se puede utilizar en la distribución del tamaño de partícula, en donde se coloca básicamente lo que vendría a ser la distribución que antes se ha realizado, en lo que vendría a ser la corriente de alimentación. Una vez hecho esto, se puede pasar a lo que es el rating, en donde se puede configurar lo que viene a ser cada una de las dimensiones. Sin embargo, al escoger High Efficiency, esta se viene a setear sola. Finalmente se obtiene lo que vienen a ser los resultados, en donde se obtiene lo que es cada uno de los flujos máxicos, el flujo máxico de los gases, el flujo máxico de la corriente de sólidos obtenido. Con respecto a las composiciones, se puede observar la composición de los sólidos, que netamente están conformados por carbón, la de los gases, que está conformada en su mayor parte de monóxido, dióxido, y como podemos observar ha reducido notoriamente lo que viene a ser la composición del carbono en los gases. Finalmente tenemos el performance, en donde se obtiene lo que viene a ser la caída de presión, que se obtiene que es mínima realmente, el overall efficiency, la eficiencia del ciclón, que como hemos dicho es del 70%, y el número de ciclones en paralelo, que viene a ser de 2. Y respecto al diámetro del cuerpo del ciclón, que era uno de los datos que se estaba pidiendo, este es de 4,41 metros. Y como se ha dicho anteriormente, también se obtiene lo que es el número de ciclones en paralelo. De esta manera es como funcionan lo que vienen a ser los ciclones. Tanto para el hidrociclón y el hidrociclón líquido-líquido tiene una configuración similar. De igual forma se tiene que setear lo que viene a ser la particle efficiency. Y en el caso de sólidos, pues, se viene a configurar lo que viene a ser la distribución del tamaño de gota, y para el hidrociclón líquido-líquido en lugar de la distribución de sólidos. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.